nombre es Juliana Cifuentes, soy enfermera profesional de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en gestión de sistemas y servicios de salud en la Universidad de Rosario en Argentina. Ahora estoy cursando una especialización en auditoría en salud. Sin embargo, aparte, Juliana también se permitió ser otras cosas. Entonces, soy biodecodificadora, estoy en formación de constelaciones familiares y próximamente en certificación en barras de Access, que es otra de mis pasiones. Desde la parte profesional, indudablemente por la profesión que yo tengo, he tenido contacto con salud mental. He tenido la oportunidad de atender pacientes en este tipo de servicios, tanto clínicos como ambulatorios. Y digamos que siento y soy una convencida del compromiso que uno tiene desde la parte profesional para abordar este tipo de alteraciones, pero no solo desde la parte curativa, que es como enfermera, como lo que yo he visto, cuando ya la persona llega en una crisis o en una situación de conflicto que hay que abordar. Desde la parte personal, indudablemente también la he vivido. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna alteración en nuestra salud mental, solo que hay personas que la han percibido de manera transitoria y otros ya permanente cuando pues, se hace un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, sí la he vivido, la he presenciado y le he ayudado a abordar. Precisamente parte de esas vivencias son las que me han llevado a complementar mi formación profesional con terapias un poco más integrales, que aborden un poco más allá el ser y tengan en cuenta diversas dimensiones de las personas. Pues en realidad la parte de la depresión como trastorno mental tiene diversos estadios. Desde mi percepción y mi experiencia como enfermera, digamos que en la parte ya clínica, cuando ya la enfermedad está manifestada, pues evidentemente pueden haber sensaciones de tristeza, vacío injustificado, pocas ganas de vivir, ver la muerte como única ruta de salida, o por el contrario están en expresiones extremas de una alegría que ya podría uno decir que es entre comillas tóxica, eh, y es sencillamente una manera de escape a la realidad. Entonces, en esos momentos, cuando ya la enfermedad está expresada, ahí está la intervención de profesionales de la salud, y específicamente psicólogos, psiquiatras, donde ese tipo de enfermedades se tienen que medicalizar, porque pues ya representa un riesgo para la persona o para terceros. Pero si nos devolvemos un poco más, que salud mental precisamente es lo que busca o lo que yo he entendido y he tratado de aplicar en mi ejercicio, es el estado de bienestar mental de un individuo que le permita interactuar en sociedad. Entonces, en un entorno más cercano, nuestro grupo de amigos o la familia, pues digamos que unas alertas para entender, primero es entender el conflicto o el entorno, si pasó alguna situación que pueda llevar a la persona a tener un cambio en su estado de ánimo. Pero por ejemplo está el hecho de si lo que a ti te apasiona o lo que uno conoce de esa persona que le apasiona ya no le apasiona, pues indudablemente llama la atención. Alteraciones en el sueño, que no duerma bien o que se despierte mucho a la noche o que por el contrario se la pase durmiendo, o hay personas que incluso duermen pero no descansan. Entonces empiezan a tener alteraciones en sus actividades de la vida diaria que es necesario prestarles atención. Empiezan a ser, digamos que más introvertidos, apartarse de espacios que en realidad les gustaría compartir. Entonces todas esas cosas uno las puede identificar a tiempo para propiciar un entorno que pueda favorecer la expresión de emociones
y a su vez gestionarlas para evitar llegar a esa parte clínica que te conté al inicio. Hay gente que cree que la depresión o los problemas de salud mental o no existen o son formas de manipular de las personas o no son tan graves como parecen, ¿no? ¿Tú qué les dirías a esas personas? Las enfermedades mentales, los trastornos mentales existen y han existido siempre. Lo que pasa es que, en mi opinión, y bueno, creo que hoy por hoy está más abierto el tema de hablar de la salud mental, casi que se convirtió en tendencia, pero siempre han existido. Lo que pasa es que son como un tema tabú del que no se habla, se asocia que si uno dice que tiene una alteración en su salud mental, automáticamente está loco. Y el tema de ir al psicólogo está muy satanizado todavía, por ejemplo en nuestro país, en Colombia. Al tener la oportunidad de haber estado en otros países, por ejemplo en el caso de Argentina, la salud mental allá es demasiado abierta, es muy natural para uno decir que va al psicólogo cada semana. Entonces, al tener esa experiencia ya y ver la naturalidad en la que se habla del tema, aún siendo un país con harta carga de salud mental clínica diagnosticada, me hace convencerme mucho más del tema de que es necesario hablarlo, exteriorizarlo y sacarlo de ese baúl guardado del que uno no quiere mirar y dejar de hacerse el de la vista gorda, porque en realidad cuando se expresan las enfermedades mentales que no se hablan a tiempo, por eso es que se terminan en abordajes muchísimo más clínicos. Evidentemente hay enfermedades que de por sí, trastornos bipolares, esquizofrenia, que necesitan tratarse mucho más, pero si hablamos de la depresión y la ansiedad, que son como las más frecuentes y de las que menos se habla, por el tema, el miedo a decir que uno es vulnerable en su salud mental. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a un grupo de personas de cualquier edad, principalmente adolescentes en adelante, y si vas en los adultos y les dices quién es hipertenso, quién es diabético, tranquilamente te levantan la mano y se ponen la etiqueta de soy hipertenso, soy diabético, tranquilamente. Pero si tú dices, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna alteración en su salud mental? Nadie levanta la mano. Cuando todos lo hemos tenido, sea por un duelo, una pérdida, una separación o cambios biológicos en el cuerpo que le hagan tener a uno alguna alteración, se siente todavía ese tema de vergüenza de reconocer, y por quedarse uno callado, pues se puede llegar a estadios graves. Yo tuve alguna experiencia en el momento con lo de constelaciones familiares, más o menos entiendo de qué se trata. Era un ejercicio con muchas personas en círculo, la chica era súper volada en eso, la que lo dirigía, había estudiado antropología, una cantidad de cosas. Y, por ejemplo, a mí me hizo salir al frente y me dijo, tú representas a no sé quién. Y entonces yo inmediatamente empecé a sentirme distinta, diferente. Pero obviamente estos temas son muy raros para las personas, todavía son, o sea, les suena como a sobrenatural y lo que sea. Pero lo que yo entendí de eso es que sí lo expone a uno a entender muchas cosas de su pasado. ¿Tú por qué crees que la gente tiene que llegar como a ese punto de que haya otro quien lo guíe para poder encontrar lo que en últimas uno sabe que está dentro de uno, en su historia personal, en su familia? ¿Será que hay una negación? ¿Qué habrá? Pues mira, en realidad, para mí en cuanto a la salud en general, el yo, la persona, es la fuente y la energía principal para lograr mejoría en cualquier ámbito que uno quiera, sea físico, emocional, mental, en lo que sea. Y también soy una convencida que uno solo no lo consigue, necesita una guía, no necesariamente descargar la responsabilidad en otro, vuelvo y digo, la responsabilidad es de uno, pero sí estar bajo la guía o el liderazgo de alguien que pueda mostrarte un poco más el camino que tú debas transitar. Entonces, si lo hablamos en el tema de salud mental y las constelaciones familiares, yo estoy en ese proceso de formarme,
pero he tenido la suficiente información para entender que es necesario mirar de dónde viene uno, y a veces suena un poco cliché, pero es así. Desde la parte de biodecodificación y constelaciones familiares, la concepción de las enfermedades es que uno no hereda las enfermedades, sino hereda los patrones o las formas de expresar las emociones que se traducen en enfermedades, ¿cierto? Entonces, tú lo has dicho, genera un poco de controversia, suena medio mágico, medio esotérico, pero de una u otra manera uno hace la magia, ¿sí? Es la persona cuando se hace cargo de sus emociones, de esas historias de abuso, de las que nadie habla en la familia, de esas personas que uno excluye del sistema familiar. Entonces, el que tiene algún tipo de adicción, algún tipo de comportamiento rechazado ante la sociedad y que uno no habla, todas esas cosas se expresan, así como cuando uno dice que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Lo mismo pasa con los conflictos y las emociones no gestionadas. Entonces, este tipo de terapias y herramientas alternativas de abordaje en el ser se convierten, una vez tú lo haces, en una filosofía de vida. Y ojo, esto no compite con la medicina, ni con la psicología clínica, ni con un tratamiento psiquiátrico vigente, o sea, no. Es una herramienta más. Es una herramienta complementaria. Es como cuando uno va al médico, nutrición, lo que sea, en la medicina tradicional, y tú vas y no te sientes cómoda con el médico. Tú no por eso dices no hago el tratamiento, sino que buscas otra cita con otra persona donde encuentres que esa persona en realidad te va a ayudar, es que este doctor, esta doctora me siento cómoda, me explica. Lo mismo pasa con el tema de la psicología. Entonces hay personas a las que la psicología clínica tradicional no les funciona, no se sienten cómodas yendo a expresar la emoción ante un extraño. Y hoy por hoy hay demasiadas otras alternativas de abordaje integral en el ser que te pueden ayudar a expresar tus emociones, a gestionar tus emociones y a favorecer tu salud mental. Entonces, de eso se trata, pienso yo. Ocupar el lugar en el sistema familiar es hacerlo desde el amor y desde el no juicio. Entonces pasa mucho que en los sistemas familiares todos hemos pasado en algún momento por conflictos. El primer sistema es una mirada sistémica. ¿Por qué? Porque se agrupan sistemas. El primer sistema en el que uno llega a pertenecer es papá y mamá, ¿no? Generamos ese título familia, papá, mamá, hijo. Y hay veces cuando en las dinámicas familiares surgen conflictos, principalmente entre los padres, el hijo o hija tiende a querer tomar partido de alguno de los dos o involucrarse en la resolución de ese conflicto. En ese momento, conscientemente uno dice, bueno, está queriendo resolver las cosas, pero cuando uno lo mira desde la mirada de constelaciones, de biodecodificación, y entiendes que los papás son los grandes y el hijo es hijo, en ese momento ocupar su lugar significa papá y mamá, ustedes son los grandes, yo solo soy el pequeño, el hijo. A eso se refiere. Pero no desde el juicio de decir, pero es que papá lo hizo mal, mamá lo hizo mal, porque no te compete, ¿sí? Entonces, la resolución de conflictos desde estas terapias integrales holísticas va mucho más allá del decir, pero es que me hirieron, pero es que fui víctima de abuso o de un robo, lo que sea. Es hacerte cargo de que las cosas pasaron, sucedieron, y trascender al mensaje que tiene el para qué te pasan las cosas. Se procura no decir yo te perdono, porque cuando uno dice perdono a alguien, automáticamente te estás poniendo en un lugar superior, y en realidad somos seres humanos teniendo una experiencia humana, valga la redundancia, donde estamos expuestos a tener errores, a trascender y a pasar límites que a veces no se deberían pasar, pero cuando tú dices esta persona reaccionó de esta manera,
por algo o para algo, trasciendes la situación, es decir, la comprendes, ojo, no la justificas, no le quitas la responsabilidad al abusador o a la persona que agrede, no, pero entiendes que todos venimos y hacemos parte de un sistema familiar, de una historia transgeneracional y se cargan con ciertas memorias positivas, ¿no? Entonces el que es súper exitoso, brillante, inteligente, todo eso se pasa de generación en generación, pero si hablamos de salud mental, evidentemente nosotros focalizamos la atención en lo que no funciona tan bien, ¿no? Sobre lo que hay que centrar la mirada. Entonces, ocupar el lugar es entender que todos hacemos parte de un sistema familiar, venimos con un programa emocional del que hay que hacernos cargo, de eso se trata. Una búsqueda interior significa tomar la decisión más valiente, que es decir, mirar hacia adentro, porque uno fácilmente puede mirar desde los toros, desde la barrera y decir, pero ¿por qué no haces esto o aquello? Lo ves claro, pero cuando es uno el protagonista, tal vez no tiene la misma claridad que tiene otro desde otra perspectiva, porque no está vinculado emocionalmente, no tiene la historia vivida del conflicto, los vínculos emocionales no son los mismos. Entonces, tomar la decisión de mirarse uno y de mirarse con amor, que a veces cuesta, ¿no? Porque entonces empieza uno a juzgar, pero es que fui tonto, debí haber hecho esto, y hacerse una cantidad de juicios que en realidad son naturales. O sea, parte de la salud mental es reconocerse vulnerable, reconocer que uno a veces puede cometer algún error, pero no quedarse en la victimización y es que me hicieron o yo hice, sino hacerse cargo y entender que desde el adulto, tu posición adulta, puedes hacerlo distinto, ¿no? Entonces, si tienes historias de carencia, de violencia en la infancia, no necesariamente contigo, lo viviste en tu familia, con tus papás o tenías amigos que vivían situaciones de violencia, tienes dos opciones: o quedarte simplemente mirando en eso y quedándote con lo negativo, capaz y hasta reproduciendo la misma historia, o permitirte desde el amor decir, yo quiero para mi vida una historia diferente, ¿no? Entonces, en las constelaciones familiares y en la biodecodificación hay maneras se concibe, de replicar las historias. Las puedes hacer iguales, ¿no? Entonces está el papá, tío, mamá, tía que fue alcohólico, drogadicto, y el hijo por una lealtad inconsciente, porque constelaciones familiares y biodecodificación aborda todo de manera inconsciente, ¿no? Por eso no hay juicio, porque tú no controlas necesariamente esas actitudes. Entonces viene ese hijo que tiene esas mismas adicciones y se está replicando de manera igual el patrón. Pero si tú también dices, no, es que mi papá o mi mamá tuvo X o Y conducta, X o Y adicción, y yo no voy a hacer eso, pero lo haces con esa rabia, con ese juicio de creerte el más grande y de decir, es que yo lo puedo hacer diferente, como tú lo hiciste mal, lo estás repitiendo pero por oposición. Entonces, es un poco, es fácil decirlo, pero toma tiempo hacerlo, hacerlo desde el amor y honrar esa historia que te tocó vivir, que te correspondió vivir, y decir, ya lo viví, aprendí y quiero para mi vida construir algo diferente. En ese momento haces el clic en tu historia familiar y en el transgeneracional para resignificar esas historias que pasaron en tu vida. Este tema es tan amplio que me surgen un poco preguntas, pero se me van porque te sigo escuchando. Pero bueno, había una que ya es muy personal y de pronto también le ha pasado a muchas personas, ¿no? Yo he llegado a pensar que hay cosas de las que uno no se recupera. Cosas del pasado con las que, y lo escucho de mucha gente, se aprende a vivir con eso. ¿Eso qué tan cierto es? ¿O es un comodín para no enfrentarlo? ¿O es real? Hay cosas de las que uno no se recupera. En realidad, esto es una opinión personal a partir del conocimiento que he recibido, pero sobre todo de mi historia personal. Todas las acciones que nosotros hacemos y tenemos en nuestra vida
son en modo supervivencia, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros, el subirnos a la acera para no andar en la calle es para que no te pise un carro, el tomar tu líquido sentado y no acostado es para evitar ahogarte, o sea, desde lo más básico hasta lo más grande. Entonces, el no juicio incluye que la persona que diga hay cosas de las que uno no se recupera, es esa herramienta inconsciente que encontró para sobrevivir a la situación que haya tenido. Evidentemente, llegar a un punto de trascendencia en las emociones, pues requiere de tu historia de vida y de querer trascenderlas, ¿no? Porque uno puede ir a terapias en todos los lados, tradicionales y no tradicionales, pero al final la decisión y la intención de cambio es personal, ¿sí? Es como si tú vas al médico y te mandan un tratamiento con pastillas, él hizo su parte desde su ser y desde su saber, tú haces el resto si sigues o no las indicaciones. Entonces el que uno no se recupera, yo siento que uno sí se recupera en la emoción negativa. ¿Cuánto toma de tiempo? Depende de cada uno, pero por ejemplo en historias de abusos, sobre todo que es lo que más se repite, y ahí en secretos en familia, cuando tú empiezas a entender el para qué de esa situación, después del dolor, de las etapas del duelo, de la rabia, de la ira, que son normales porque somos humanos, pero cuando tú empiezas a resignificar y a ver con esa historia que tú viviste qué puedes hacer diferente, no quiere decir que la vayas a olvidar, pero la aprendes a recordar, o sea, la resignificas. En ese momento uno dice, digamos que lo superé, y no porque digas ya desde el ego, ya eso me hizo más fuerte, eso no me vuelve a pasar a mí, ahora me vuelvo extremadamente, no sé, feminista, si hablamos de abuso, que ni bien ni mal, cada persona tiene ese papel en la vida. Pero para mí el aprender a mirar las historias y entender desde dónde actúa cada persona, me parece que es un buen inicio para poder trascender las situaciones que tú vivas. Mira, hay algo que soy una abanderada desde mi profesión como enfermera. Yo empecé trabajando en programas de promoción y mantenimiento de la salud, todo lo que es crecimiento y desarrollo, salud materno-fetal, enfermedades crónicas, toda la parte preventiva. Luego en Argentina tuve la oportunidad de trabajar desde la parte de curativa y de rehabilitación, entonces allá hacía enfermería asistencial. Y siempre he dicho que es mucho más fácil, incluso económico, costo efectivo para los sistemas de salud, abordar a las personas en su entorno, en su dimensión social, emocional, cultural, y propender por hábitos de vida saludables para que las personas que lleguen a la estancia clínica sean las que realmente lo necesitan y no las que por desconocimiento o por inequidad, brechas, desigualdad, no lograron acceder a unos servicios de salud. Eso es de la parte más bien física que se concibe, aunque para mí la salud, y bueno, si lo hablamos de entes internacionales, se concibe la salud como un complejo integral de varias cosas, ¿no? Pero la salud mental se aborda aparte, ¿no? De hecho hay hospitales aparte para salud mental que evidentemente hay que transitar un camino para integrarlo. Entonces lo mismo pasa con la salud mental. Así como tú vas cada año a hacerte la citología, la mamografía, el chequeo de los laboratorios, colesterol, triglicéridos, todo esto para ver que estás bien, tú no esperas a estar mal para ir al médico. Poco a poco hay más gente que se cuida. Lo mismo pasa con la salud mental. Entonces yo, desde mi experiencia personal, coincido que uno debería ir al psicólogo como una alternativa preventiva, ¿no? No esperar a estar en crisis, que suceda un conflicto, cuando estás desbordada en las emociones, solo para ir como un apaga-incendios. Entonces, eso responde de tu pregunta de si uno tiene que ir siempre. Para mí sí.
¿sí? No, tal vez no con la misma frecuencia. No tienes que ir cada semana a terapia, puedes ir una vez al mes. Eso también lo vas definiendo con el concepto de tu terapeuta, con el concepto del profesional. Entonces yo desde que salí de la universidad empecé a asistir a terapia. Inicialmente surgió con un tema personal de separación de mis papás, porque no sabía cómo abordarlos y sentía que estaba quedando en medio, sin saber que todavía las constelaciones familiares llegaran a mi vida. Yo sabía que no era mi lugar, pero tampoco sabía cómo abordarlo, ¿no? Porque entonces empieza a quedar uno de qué lado me hago. Y poco a poco me fui vinculando un poco más. Me ha gustado mucho el tema de las terapias holísticas integrales, más allá de la psicología clínica, que no la desvirtúo, porque precisamente gracias a ella llegué a donde estoy ahora. Pero para mí ya es una forma de vida, o sea, para mí es natural decir, así como hoy tengo cita con el médico, con el ginecólogo, hoy tengo terapia con mi psicóloga. Y me encanta porque es una persona imparcial, a la que le puedo expresar y libre de juicios, me puede dar una mirada que tal vez yo tenga sesgada. Eso no quiere decir que yo no hable con mi pareja, con mi hermana, con mis amigos, solo que cuando tú estás vinculado emocionalmente, pues puedes perder un poco más la objetividad en cuanto al tema, ¿no? Entonces, para mí eso es otra de las ganancias de asistir a terapia. Para, de alguna manera, ponernos más en el contexto histórico con el tema de la pandemia, ¿tú crees que ha aumentado el tema de salud mental, la problemática más bien, después de la pandemia? Absolutamente. Ha aumentado y se ha visibilizado más, porque el tema del encierro, pues ninguno de nosotros en nuestras generaciones habíamos tenido la experiencia de vivir una pandemia y qué traía con eso. Entonces cuando empezó el tema de la infección por allá, en sus inicios, todos creíamos que era algo transitorio, ¿no? Y transitorio era, no, eso no va a llegar. Cuando se empieza a quedar el tema de esta magnitud del encierro, el pánico al contacto con otras personas, el no saber cómo se transmitía, entonces esos estados de paranoia a los que se llegó de no tocar superficies, que más allá de lo que en realidad eran acciones preventivas, porque todos estábamos haciendo ensayo, error, y considero que todos desde nuestro lugar hicimos lo que pudimos para que eso saliera adelante, más allá que luego dijéramos, no, pues estábamos súper errados. En el momento nosotros decíamos, me pongo el tapabocas porque así no me contagio, ahora me lavo las manos o uso guantes para no contagiarme. Todo eso fueron acciones, como te digo, de supervivencia que ya te había mencionado. Sin embargo, creo que no faltó, y eso lo que denotó es que nos hace falta hacer muchísimo más trabajo sobre la salud mental, sobre la gestión de las emociones, porque cuando empieza a pasar que llegan vacunas y demás, el tema de volver a salir, el tema de volver a saludar a las personas con un beso, con un abrazo, el tocar superficies, generó tantos temores que hay personas que hoy por hoy, aunque sigue habiendo infección y contagios, perdieron el vínculo social. O sea, hay personas, de hecho hay actores reconocidos de acá de Colombia, que desde el 2020 no salen sino a mercado, o sea, a cosas necesarias para evitar contagiarse. Y desde mi parte de enfermera, ya también a título personal, enfermedades siempre han existido y hay que confiar en lo que se ha hecho. Estamos vacunados, los sistemas de salud, como pudieron, están preparados un poco más para dar respuesta. Entonces hay que volver a fortalecer ese tema de la confianza y entender que esos miedos que nos mostró la naturaleza que pueden existir no se van solos, y hay que ayudar a gestionarlos con la terapia que tú quieras: meditación, caminar en la naturaleza, psicología clínica, bueno, no sé, muchas cosas. Hay tantas alternativas ahora
que el tema es hacerse cargo de las emociones, no se puede escudar todavía uno en no salgo, me pongo esto o aquello, no, o sea, parte de la salud mental es reconocer que algo en ti cambió, incluso en nosotros como profesionales de la salud, unos mejor que otros lo abordamos, ¿no? Entonces habían compañeros míos que tomaban licencia porque no se sentían capaces de pasar mucho tiempo en contacto con un paciente contagiado, pero también fue una decisión de valor decir, me hago a un lado porque no me siento capaz de prestarle la atención de calidad. Entonces mira que son diferentes posiciones en las que las personas en realidad jugamos un papel principal, pero el principal es hacerse cargo para mí. Me parece que eso no tiene como una fórmula a seguir ni una respuesta, una verdad verdadera, valga la redundancia. Es un tema retador que desde la parte del ser, digamos que lo he experimentado en otras áreas, cuando tú careces de algo, pero sabes que tener ese algo o dar ese algo, en este caso amor, es algo positivo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta en la salud mental que no solo el tema de cuando una persona esté triste o aburrida, por el contrario, con ira, resentido, está mal, sino también ese positivismo tóxico que es todo va a estar bien, ámate tú, que en realidad es verdad, pero hey, hay que tener el contexto de la sociedad en la que vivimos, los cambios culturales que hay, el estilo de familia en las que estamos, cómo abordarlo y cómo llegar a eso. Entonces, nosotros como seres humanos, indistintamente de la historia que tengamos, hemos tenido interacción con personas, que pueden ser unas más bien como desagradables, ¿no? Si hay historias de violencia o de abandono, abuso, lo que sea, como también hay otros que han crecido en entornos súper amigables, súper amorosos, súper enriquecidos y asertivos, que está bien. Pero por ejemplo, las personas cuando dicen, no, pero es que yo no, mis papás me abandonaron, o soy huérfana y me dejaron por allá donde una familia que ni me quería, me pusieron a trabajar, con todo respeto y amor, esa es la historia de tu vida y no va a cambiar, te correspondió de esa manera. Pero también seguramente en esa historia interactuaste con una vecina que te quería, que te miraba amable, un amiguito, una amiguita, una persona con quien te veías a través de tu balcón, la ventana, en el campo, y esas personas han tenido para ti expresiones de amor, de poder decir, puedo establecer un vínculo desde la diversión, desde la empatía. Es imposible que no hayas visto una manifestación de amor en tu vida. Exacto. Lo que pasa es que tal vez uno se focaliza en esa historia negativa que te marcó, ¿no? Porque también uno dice, yo quiero recibir amor de mis papás, y resulta que las principales fuentes de desamor fueron tus papás en esa historia. O el tío que yo más quería se fue, o tuvo un hijo y ese niño lo percibe como traición, ¿no? Entonces, hay que identificar el tema de quién no recibiste amor, afrontarlo, pero también ampliar un poco más la visión y entender que de la manera y el entorno con el que tú interactúas mínimo con una persona, te has relacionado y has generado afecto. Entonces, ahora como adulto, obviamente con los niños hay que tener un abordaje mucho más integral, ¿no? El tema de su madurez emocional y racional requiere un abordaje un poco más detallado, pero si lo hablamos de ahora desde el adulto, como adultos podemos decir y resignificar esa historia. Entonces, yo no tuve. Si te quedas en el no tuve, pues no vas a tener. Pero si dices no tuve por las circunstancias que haya sido, pero hoy soy esto y hoy quiero ser esto, ahí puedes en realidad dar eso con amor que no tuviste. Yo creo que toda la vida, desde mi experiencia, crecimos con la palabra perdón,
¿no? Como una manera de reconciliar cuando ha habido pues algo que te disgusta o te lastima. Y uno, por ejemplo, desde la parte espiritual, el que es creyente, sea cual sea su credo, le pide a ese ser superior, a esa guía superior, cuando uno comete algún error, que lo perdone. Si nos basamos en esa posición de ese ser superior, que es la energía más grande y más poderosa, cuando yo llego a constelaciones familiares, a biodecodificación y demás, entender que tú y yo, indistintamente del rol que juguemos, pues somos humanos. Yo transformo la palabra perdón, siendo que en la creencia y en la formación sigue siendo lo mismo, que es el hecho de reconciliar, pero trato de cambiarla para decir reconcilio, comprendo y trasciendo, ¿sí? Porque vuelvo y digo, como al principio mencioné, cuando uno dice perdono, se está poniendo en la posición de juez, en una posición más alta. Más allá de que el agravio haya sido hacia ti, la agresión haya sido hacia ti, es el hecho de tú comprender la situación que pasó, que se podría equiparar un poco al perdón. Y cuando yo digo comprender y trascender, no es decir desde el positivismo tóxico, sí, no, te entiendo, tú eres un ser de luz, pero así como si fuera un discurso, bla, 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 lo repetimos, sino entender el para qué hiciste eso a mi vida, o sea, qué de lo que tú hiciste, que me dolió, me lastimó, yo tenía que aprender. ¿Qué aprendí yo? En ese momento yo comprendo la situación, pero te dejo con la responsabilidad. Si tuviste un acto violento, agresivo, lo que sea, en efecto es tu responsabilidad y deberás hacerte cargo. Yo me hago cargo desde el mensaje que me trajiste, qué debo mejorar para mí y también qué decisión por mi salud mental, emocional y física debo tomar, ¿sí? En ese momento, para Juliana, es cuando se da ese perdón llamado, que ahora no uso, sino trasciendo esa situación y la reconcilio en mí, el para qué me pasa, y trato de seguir adelante. Digo trato porque por más que uno esté ahora inmerso en este tipo de terapias, es una experiencia de todos los días, porque todos los días puedes tener ira, amor, llantos, sonrisas, tienes todo. Entonces es una tarea del diario vivir, es un ejercicio del parar, permitirte un segundo y antes de reaccionar, ¿sí? Entonces esa es la tarea diaria de ese perdón, si lo queremos llamar, y es el comprender la situación, reconciliarla y trascenderla. Trascenderla es dejar de quedarse en la queja, en el ser víctima. Más allá de que tu posición te hizo doler, bueno, pero tú eliges si te va a doler para toda la vida o lo vas a cambiar. Yo soy hija de un padre abusador. Mi padre abusó a mi hermana muchas veces y yo lo vi. Es una cosa que todavía estoy lidiando con eso, pero te decía, si uno es capaz de superar realmente algo, no, porque yo creo que he pasado por procesos que ahora me permiten hablar del tema, pero igual me duelen. Sin embargo, de los dos padres que tuve, que ambos fueron muy abusadores, mi madre fue quien más siento yo que me abusó, pero el abuso más fuerte fue el de mi papá, que fue con mi hermana y muchos años, y yo lo vi muy niña y eso me marcó a nivel sexual de muchas maneras. Pero en un ejercicio que hice de perdón, que me parecía imposible perdonar eso, o sea, yo miraba eso y decía, ¿cómo hace la gente? O sea, ¿será que tiene que tener un corazón especial muy grande? El mío es muy duro porque yo no hallaba la manera. Pero en ese ejercicio que me hicieron fue como, venga, deje de estar metida en su perspectiva, cierre un momentico los ojos e imagínese esto. Imagínese que usted, bueno, el tema es muy largo, pero yo viví una experiencia con él, que ya sabía lo del abuso de mi hermana. Yo estaba muy chiquita, pequeñita, y una señora nos regalaba ropa, éramos muy pobres, y esa ropa que nos regaló llegó un vestido de baño. Yo me lo puse
chiquitica y estuve con mi vestido todo el día hasta que ya iba llegando la hora de que papá llegara. Y yo digo, quítemelo porque viene y me viola. O sea, yo tenía conciencia de que algo estaba pasando. Y entonces me dice esta señora, póngase en esa situación, imagínese pequeña, otra vez con ese vestido, que era como una vulnerabilidad tuya porque estabas con el cuerpo expuesto, e imagínate a tu papá pequeño y piensa que fue abusado también. Y que ese patrón de violencia, porque no era solo abuso sexual, sino violencia hacia todas las palabras, los golpes, eran un patrón que él estaba repitiendo. Fue lo único que a mí me hizo entender qué significa el perdón. Creo que esa es una herramienta dentro del perdón y es entender que el otro no actúa así gratuitamente. O sea, no es una justificación, es tratar de comprender que ese otro viene de una historia personal muy fuerte y que a lo mejor está transmitiendo eso contigo. Exacto. Y gracias también a ti por compartirlo, porque no es fácil hacerle frente a esas historias de dolor. Pero cuando te decía hace un rato que la psicología sistémica entiende que todos hacemos parte de un sistema y que venimos con ciertos programas transgeneracionales, ese tipo de memorias y sobre todo el que es abusador hoy posiblemente, muy posiblemente fue víctima antes y no necesariamente de la misma forma. Lo que se expresa es la energía de abuso. Hoy por hoy hablamos de un abuso físico, pero también está el tema de abuso laboral, ¿no? Entonces que te contratan por un valor salarial menos de lo que en realidad mereces, te ponen a trabajar de más y no te lo reconocen. Hay muchas formas de abuso, entonces el entender porque siempre, no es que siempre a mí en los trabajos me pasa esto con mis compañeros o con mis jefes, o en mis amistades a mí siempre me traicionan, que más allá de hoy es amistad, ayer fue una traición de pareja y así sucesivamente. Es la energía de lo que se expresa, qué mensaje te viene a traer y desde dónde actúa el otro. En ese momento, como tú dices, se puede llegar un poco más fácil a reconciliar un poco esa historia. Para unos tomará más tiempo que otros porque también depende de la intensidad del conflicto, de lo que haya sucedido, de qué tan vinculada emocionalmente estés. Pero, por ejemplo, yo también tuve experiencias de abuso y digamos que quedaron dormidas, ¿no? Porque te enseñan a ser fuerte. Es que usted es una mujer valiente, es una guerrera. Usted puede con eso y con más. Y más allá de ser verdad que somos mujeres con demasiado valor, con demasiado empeño y con capacidad de logro, no quiere decir que por eso uno calla las cosas, ¿sí? Entonces, de pequeñas, en mi historia, confundía el hecho de que usted es una berraca, es que usted va a ser súper exitosa. Entonces, en ese momento pensaba que expresar eso que había sucedido, en lo que me había sentido vulnerable, me iba a restar fuerza para mi éxito. Cuando esas energías de abuso se expresaron en mí, en parte en el área laboral. Cuando llego a constelaciones y digo, ¿por qué tiene que ver? Pues el abuso fue físico, verbal, entonces, no, es energía de abuso. Eso te hace voltear la mirada, reconocer a tus abusadores y mirarlos desde el punto de, no sé cómo haya sido tu historia, pero es difícil para una persona ser recordado con rabia, con rencor. Y ese fue el papel que tú viniste a desempeñar en mi vida. Entonces te dejo con esa responsabilidad. En ese momento me dolió, pero ya soy grande, ya me puedo hacer cargo, ya puedo poner límites, ¿sí? Esa es la manera de resignificar esa historia que te pasa. Bueno, Juli, muchas gracias sigo grabando. Te agradezco por haber asistido a esta entrevista, por aportarle a este proyecto que apenas está empezando.
por contar tu historia personal. No sé si quieras decir algo a la gente que te va a escuchar, que te va a estar escuchando en este video. ¿Algún Pues, consejo? El consejo más grande es darse valor con todo lo que uno tiene. Hay alguien de quien escuché que uno debe aprender a mirarse con sus luces y sombras para en realidad llegar a esa parte de aceptación y amor propio. Entonces, parte de eso es, no eres un extraterrestre por haber vivido una historia de abuso, de conflicto, de rabia, de enojo, pero es responsabilidad tuya hacerte cargo y elegir hacerte cargo de gestionar tus emociones. En ese momento ya estamos ganando.